Bienvenidos alumnos al quinto módulo de Administración General. Comencemos nuevamente con el contenido de esta unidad. En esta unidad vamos a hablar de la función organizacional. En este punto debemos hablar de la organización formal o de la organización informal. La organización formal es la estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. Sin embargo, catalogar a una organización como formal no significa que haya algo sustancialmente inflexible. Para que un gerente pueda organizar adecuadamente la estructura, debe optar un ambiente en el que el desempeño individual, tanto presente como futuro, contribuya a la manera más efectiva a las metas del grupo. Incluso la más formal de las organizaciones debe ser flexible y permitir la discrecionalidad y la utilización benéfica de talentos creativos y el reconocimiento de los gustos y capacidades individuales, aunque el esfuerzo individual en una situación de grupo debe enfocarse en las metas grupales y organizacionales. Como se puede ver en la imagen, la organización formal es aquella que está definida por los mandos lineales. En cuanto a la organización informal, se puede definir como cualquier actividad personal conjunta sin un propósito común consciente, aunque contribuya a resultados grupales. Se sabe que es mucho más fácil pedir ayuda a alguien a quien se conoce en persona en cuanto a un problema organizacional, aun cuando pertenezca a otro departamento, que a alguien a quien solo se conoce de nombre o por el organigrama. La organización informal es una red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí y obviamente no aparece en el organigrama, como se puede ver en algunas imágenes entre el vicepresidente y los gerentes departamentales, o entre el vicepresidente y gerentes divisionales o gerentes departamentales, pero de otros departamentos, que no tengan una relación directa debido a la relación lineal que muestra la organización. En cuanto a los niveles organizacionales y a la gestión administrativa, si bien el propósito de organizar es hacer efectiva la cooperación humana, la razón de los niveles de una organización es limitar el ámbito de gestión. En otras palabras, los niveles organizacionales existen porque para la cantidad de personas que un gerente puede supervisar con efectividad hay un límite, aun cuando este límite varíe según las circunstancias. Como se observa en esta imagen, un ámbito de la administración se relaciona con pocos niveles organizacionales, a su vez un ámbito estrecho con muchos. En este caso, un ámbito estrecho tiene sus ventajas, obviamente, hay un control estricto, la supervisión es estrecha, hay una comunicación rápida entre los subordinados y los superiores, aunque también presenta algunas desventajas como son las que se pueden observar en la imagen. Los superiores tienden a involucrarse en exceso en el trabajo de los subordinados, hay muchos niveles, altos costos, hay una excesiva distancia entre los niveles más bajos y los niveles más altos. En cambio, en una organización con ámbito amplio, también las ventajas van a ser que los superiores están obligados a delegar, deben establecer políticas claras, es necesario seleccionar a los subordinados con sumo cuidado, pero también va a presentar algunas desventajas como las tendencias a que los superiores se encuentren sobrecargados en trabajo, el riesgo a que el superior pierda el control, se requiere de administradores de mucha calidad. En cuanto a los problemas que suscitan los niveles organizacionales, tenemos que hablar de los costos. Conforme aumentan, deben asignarse más esfuerzos y dinero para administrarlos. Este incremento se deriva de los gerentes adicionales, en el personal que los asiste, o la necesidad de coordinar actividades departamentales, así como el costo de las instalaciones para el personal. En cuanto a la comunicación, también se complica por su estructura organizacional. Una empresa con muchos niveles tiene más dificultad para comunicar sus objetivos, planes y políticas hacia abajo que el de una organización donde el gerente principal se comunica con los empleados de manera directa. También hay muchos departamentos y niveles que complican la planeación y el control. Un plan puede definirse y estar completo al más alto nivel, pero pierde coordinación y claridad al ser subdividido en niveles inferiores. Según Taylor, la departamentalización es el acto de coordinar y agrupar todas las actividades de la empresa para hacer posible tanto su funcionamiento como su éxito. La empresa
bien coordinada, logra que cada departamento trabaje en armonía con los demás, que cada departamento lo haga de manera aislada. Nosotros solo nombraremos los tipos de departamentalización, pero cada uno obviamente presenta características básicas que deben ser estudiadas en profundidad. Ellos son la departamentalización por funciones, se basa específicamente en agrupar recursos y personal en base a funciones específicas y especializadas que vengan a cubrir cada una de las tareas que se practican en la empresa. La departamentalización geográfica es el tipo de departamentalización que se basa en agrupar y diferenciar las actividades de una empresa según las regiones geográficas donde opera, a fin de cubrir realmente las necesidades que se originan de sus tareas. Este tipo de departamentalización está indicado para empresas con gran tamaño y alcance. La departamentalización por clientes se basa principalmente en dividir y agrupar recursos y personal en base a los distintos perfiles de clientes que maneja la empresa, a fin de propiciar una atención personalizada a la altura de las necesidades de cada cliente. La departamentalización por proceso puede tomar como criterio distintos aspectos del proceso. De esta forma se busca implementar el concepto de fabricación en serie a la organización de la empresa, haciendo que ésta se divida y se agrupe según la fase que implica la fabricación de su producto. La departamentalización por producto también ocurre en aquellas empresas, aunque no solo se dedique a la fabricación de un solo producto o que se encargue de desarrollar un solo proyecto, sino que se trate de una empresa que abarque varios proyectos a la vez o a la fabricación de varios productos de manera simultánea. Para este tipo de casos, la división y agrupación del personal y recursos se hace a fin de crear distintos departamentos donde cada uno de ellos se especializa en el proyecto o un producto concreto. Y la departamentalización matricial, la esencia de la organización, de este tipo de organización, casi siempre es la combinación de modelos de departamentalización funcionales y de proyecto o producto en la misma estructura organizacional. Entonces, una vez analizados los modelos de departamentalización, se considerará otra cuestión esencial, que es qué tipo de autoridad se encuentra en la estructura de una organización. Entonces debemos abordar el tema de autoridad de línea y autoridades de staff. Antes, obviamente, vamos a tratar el asunto de la autoridad dentro de una organización. Sería útil distinguir la diferencia que existe entre estos dos conceptos. El poder es el concepto mucho más amplio que el de la autoridad. Consiste en la capacidad que tienen los individuos o grupos para inducir o influir en las creencias o acciones de otra persona o grupos. En una organización, autoridad es el derecho inherente a un cargo de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otros. Por supuesto que este tipo de poder es un tipo de poder, pero en el ámbito organizacional es el poder legítimo que le confiere un cargo en una organización. En cuanto a la autoridad de línea, da a un superior una línea de autoridad sobre su subordinado. Existen en todas las organizaciones como una escala ininterrumpida o una serie de pasos. De ahí surge el principio escalar en la organización. Cuanto más clara sea la línea de autoridad del máximo cargo gerencial en una empresa para cada cargo subordinado, más clara será la responsabilidad en la toma de decisiones y más efectiva la comunicación organizacional. En cuanto a la autoridad de staff, la relación del personal de staff va a ser obviamente la de asesorar. La función de quienes tienen una capacidad puramente de personal de staff es la de investigar, buscar, dar asesoría a los gerentes de línea. Un buen ejemplo puede ser el gerente de recursos humanos, quien asesora a los gerentes de producción, comercialización o ventas en temas, por ejemplo, del reclutamiento, la capacitación, la compensación del personal, etc. En cuanto a la autoridad funcional, es el derecho que se delega a un individuo o a un departamento para controlar procesos, prácticas, políticas específicas u otros asuntos relacionados con actividades realizadas por el personal de otros departamentos. En estos casos, se resta cierta autoridad a los gerentes de línea que su superior común delega a un especialista administrativo o a un gerente pero que está en otro departamento. Un caso común
es el gerente, por ejemplo, del Departamento de Finanzas y Control, que tenga autoridad funcional para prescribir el sistema contable en toda la empresa, que obviamente es su autoridad especializada.